Enganchado a lo que Norberto compartió la semana pasada de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Justamente cuando Norberto predicaba la semana pasada y hizo su exposición, como nos tiene acostumbrados Norberto, venía este texto a mi corazón. Del fuego de Dios en nuestras vidas. Ustedes saben que el fuego es símbolo, o uno de los significados es el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿no? Y me venía el texto, quiero hablar de algunas. Norberto nos hablaba de la obligación o de mantener el fuego de Dios encendido, Y yo recordé este texto de Levítico 10:1, donde no solamente tenemos esa necesidad de mantener el fuego, sino que tenemos que cuidarnos de fuegos extraños. Así que se me venía eso a mi corazón, así que quiero compartir algo en esta mañana. Levítico 10:1 y 2. Dice, y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Son estos textos extremos que a veces uno cuesta entenderlos. Se equivocaron, sí, pero murieron en el momento. Me hace acordar al texto ahí en el Nuevo Testamento, donde aquella pareja que había vendido, ¿se acuerdan?, su propiedad y mintieron sobre el valor y también murieron. Cuando vemos estos casos así extremos es que Dios nos está haciendo una advertencia para nuestras vidas. Y hoy quiero compartir esto con ese espíritu, con un espíritu no de condenación, no de señalar, sino con el espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos estas alertas en nuestras vidas para que el fuego del Espíritu Santo no caiga en nuestro corazón y más allá de eso, que no haya fuegos extraños. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la consecuencia de un fuego extraño en nuestros corazones? La muerte espiritual. Y a veces confundimos los fuegos y dejamos que fuegos extraños ardan en nuestro corazón. Y eso nos va llevando lentamente a una muerte espiritual. Así que en esta mañana quiero conversar un poco acerca de esto, del fuego extraño en el altar. Para hacer un poco de contexto, se habla de fuego extraño porque se acuerdan que cuando estaban en el desierto Dios hizo que Moisés construyera allí un lugar donde se encontrarían con Dios. ¿Recuerdan cómo se llamaba? El tabernáculo. Y eso tenía una serie de instrucciones y dentro de esas instrucciones había una muy clara, que todo fuego que se prendiera para el incienso, para el perfume, debía hacerse con fuego del altar. Uno cuando entraba al tabernáculo, ahí en un patio que había, lo primero que había era un altar de bronce que llamaban, que era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Y ese fuego de ese altar lo había encendido Dios de forma milagrosa. Ese fuego que encendía ese altar era fuego que descendía de la misma presencia de Dios. Era fuego que venía del cielo. Así que todo fuego para ese tabernáculo debía salir del fuego del altar, porque era fuego de Dios. De hecho, cuando desarmaban el tabernáculo, ellos tenían que guardar las cenizas y los carbones encendidos de ese fuego, porque cuando tenían que volver a armar el altar, tenían que armarlo con ese fuego que Dios había encendido. Y por eso habla de no dejar que se apague el fuego de nuestro corazón. Y para contextualizar, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Como ustedes saben, Aarón
era el hermano de Moisés, y ellos fueron separados para ser sacerdotes, para ministrar allí en el tabernáculo, en la presencia del Señor. ¿Y nosotros a qué somos llamados? ¿Qué dice la Biblia? Que somos un pueblo de sacerdotes. En Éxodo 28:1 dice: hará llegar delante de ti Aarón tu hermano y su hijo consigo, y de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab, Abiú y los hermanos de ellos. Y no solamente que fueron separados para el sacerdocio, sino que si leemos un poquito antes en Éxodo 24, cuando Moisés es llamado al monte para encontrarse con Dios y donde Dios le daría las tablas de los mandamientos y el nuevo pacto para su pueblo, dice que le dijo a Moisés que escogiera a 70 personas del pueblo, los principales, y entre ellos estaban estos dos muchachos, y fueron ahí con Moisés y estuvieron muy cerca, no los dejaron, Dios no permitió que ellos subieran con Moisés, pero dice que estuvieron muy cerca y pudieron ver y disfrutar de la gloria de Dios. Así que no eran cuatro de copa, para decirlo de alguna forma. No es que no conocían, que tenían conocimiento, habían disfrutado de la comunión con Dios, de una comunión cercana, habían visto de una forma sobrenatural la gloria de Dios. Pero sin embargo, en un momento, dejaron que o intentaron encender fuego extraño en el altar de Dios. Eran personas escogidas por Dios, eran personas cercanas a Dios. Podríamos decir que Moisés era el único que había estado más cerca de Dios. Pero aún así, intentaron encender este fuego extraño en el altar. Es verdad que habían desobedecido, que habían errado al principio que Dios les había dado, pero Dios quería dar una señal fuerte a su pueblo del peligro del fuego extraño en el altar o al día de hoy en nuestros corazones. Los errores más grandes que cometemos en nuestra vida cristiana es cuando ofrecemos a Dios una adoración falsa o fuego extraño. Y cuando entendemos adoración no hablamos solamente de cantar, entendemos adoración como una forma de vida, como nuestra forma de vida. Y cuando nuestra forma, nuestro estilo de vida no está de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, estamos permitiendo que el fuego extraño empiece a crecer en nuestros corazones. Podemos ver esto en Éxodo 32, ahí cerquita, en la historia del becerro de oro. ¿Se acuerdan de la historia del becerro de oro? Moisés había subido a buscar los mandamientos y como tardó, ¿qué pasó? Dice que el pueblo le dijo a Aarón: che, no sabemos si te va a volver. Hagamos una imagen de este Dios, ¿no? Y adorémosle. Y dice que bueno, Aarón dijo, bueno, vamos a ver los aritos, las chicas. Y ahí armó el becerro de oro. Dice que adoraron, ofrecieron sacrificios, holocaustos, y que bebieron y festejaron. Éxodo 32, 3, 7 dice: entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma de burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová.
Y al día siguiente, a la madrugada, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pero entonces Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Esto tuvo consecuencias terribles en el pueblo de Israel. No sé si acuerdan cómo termina la historia, ¿eh? Pero fue un tiempo de muchas muertes. Murieron muchas personas a causa de esta desobediencia. ¿Por qué? Porque el fuego extraño lleva a la muerte espiritual. Este fuego extraño siempre termina en la muerte espiritual. Por eso creo necesario hablar esta mañana sobre este fuego extraño. Podremos decir que el fuego extraño son prácticas o enseñanzas que no están alineadas con la voluntad de Dios y que lamentablemente, si no nos arrepentimos y no corregimos, nos llevan a la muerte. La pregunta en esta mañana sería: ¿cómo evitamos el fuego extraño en nuestra vida? Y hoy quiero compartirle dos cositas. No se preocupen que no voy a ser tan extenso. Número 1, vivir una vida en santidad. Vivir una vida en santidad no significa pensar que somos perfectos. Por el contrario, es considerar que nuestra imperfección y presentarnos diariamente ante Dios para que nos dé luz en nuestras áreas que necesitamos que Él transforme. Vivir una vida en santidad implica vivir una vida de arrepentimiento y búsqueda de la voluntad de Dios. Es tiempo de restaurar los altares de nuestra vida. Ese altar donde dejamos que el fuego de Dios consuma lo que a Él no le agrada. Podemos recordar el relato de Elías y los profetas, ¿eh? ¿Se acuerdan? Otro momento donde descendió fuego del cielo. Y releyendo el texto me llamó la atención algo que quiero compartir con ustedes. Dice: y entonces en 1 Reyes 18, 30, 32. Dice: y entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él dice que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo repito, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías, dice, 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor. Y ustedes saben cómo termina la historia, que Dios manda fuego del cielo, milagrosamente consume y hace que vuelvan las lluvias a la tierra, porque había un tiempo de mucha sequía. Necesitamos restaurar el altar de nuestro corazón. El altar es ese lugar donde rendimos a Jesús nuestra vida. Es el lugar donde Él limpia lo que tiene que limpiar en nuestro corazón. ¿Cómo se purifica el oro? Con el fuego. Necesitamos pasar por el fuego de Dios para que Él purifique nuestras vidas. Hace muchos años estuvo cantando y predicando aquí Jaime Murriel. No sé si alguien se acuerda, que partió a la presencia de Dios hace no muchos años. Y una de las canciones más conocidas de Jaime Murriel, si les preguntara cuál es, cualquiera me la podría cantar. Que decía: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. ¿Se acuerdan? Menguar
para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Y decía, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Y él acá compartiendo dijo, yo realmente no sé si las personas cuando cantan esa canción saben lo que cantan, porque dudo que muchos la cantarían si supieran lo que le están pidiendo a Dios. Pero es verdad, necesitamos que Dios purifique nuestra vida en santidad. Necesitamos que Dios purifique la falta de perdón. Necesitamos que Dios purifique el chusmerío, que Dios purifique corazones indiferentes. A veces pensamos en grandes cosas, pero hay hojarasca que necesita ser quemada en nuestras vidas para que el fuego de Dios arda en nuestros corazones. Fuego sin santidad es fuego extraño en el altar de Dios. Segundo, fuego sin presencia de Dios es fuego extraño en nuestro corazón. Éxodo 33, 15. Dice, y entonces dijo Moisés, si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Lo único que nos hace distintos es la presencia de Dios en nuestros corazones. La palabra decía, fuera de ti, nada soy. Muchas veces nos conformamos con las formas. Muchas veces, mientras que la apariencia esté bien, no me preocupo por ciertas cosas. Muchas veces, mientras que las apariencias y que lo que los demás ven está bien, seguimos caminando. Pero no nos damos cuenta que si no arreglamos, estamos caminando hacia el precipicio. Muchas veces las cosas de distintas áreas de nuestras vidas no van bien. Pero mientras los demás no se den cuenta, sigo caminando. Y seguimos caminando para un camino en el que nos alejamos de Dios. En la economía, en nuestras familias. ¿Cuántas veces en nuestro matrimonio vamos viendo que las cosas no van bien, pero seguimos caminando? Y en vez de buscar a Dios, buscar ayuda, cuando nos damos cuenta a dónde llegamos, se hace cada vez más difícil volver. Decir que Dios es un Dios misericordioso y lleno de amor. Pero qué bueno sería si tuviéramos esa sensibilidad de cuidar ese fuego en nuestro corazón. Y que cuando veamos y sintamos que el Espíritu Santo nos está marcando que hay cosas que tenemos que arreglar, que podamos entrar en eso y arreglar y no pensar que mientras que los demás no se den cuenta, sigo caminando. Saúl hizo eso. Saúl había sido elegido rey, pero un día decidió que su voluntad era mejor que la voluntad de Dios. Y hay un texto que hoy
no lo voy a leer para que no se vaya al tanto el tiempo, pero dice que él se había quedado con ganado que Dios le había dicho, con botín de una guerra que Dios le había dicho que no se quedara. Y Samuel fue y le dijo, mirá, estás haciendo algo. Y él sabía que estaba haciendo mal, pero dijo, bueno, sí, estoy haciendo algo mal. Y ahí Samuel le dijo, mirá, Dios me dice que se va de tu vida, que ahora estás solo. ¿Y sabes lo que le dijo Saúl? Mira, lo único que te pido es que vengas conmigo y que me honres delante del pueblo. Apariencias, que la gente no se dé cuenta. Yo sigo reinando. No sé hasta cuándo pensó que iba a reinar Saúl, pero a él lo que le interesó es que el profeta vaya con él para honrarlo delante del pueblo, para que el pueblo lo siguiera viendo como el rey. Al capítulo siguiente, Samuel unge a David como rey. Y muchas veces nos pasa eso. Samsón, elegido desde antes de su nacimiento, su madre lo entregó, apenas nació, y Dios decidió usarlo como juez de Israel. Historia que le gusta a los chicos, porque Sansón era un tipo que Dios le había dado una fuerza sobrenatural. Sin embargo, un hombre que se dejó gobernar por sus deseos y nunca pudo enderezarse. Pero mientras que su pelo estuvo, y Dios lo usaba en momentos por misericordia, él pensó que él podía seguir caminando. Hasta que un día se dio cuenta que su pelo ya no estaba. Y terminó casi, porque Dios siempre es misericordioso, cumpliendo de una manera que quizás Dios seguramente no hubiera querido para Sansón, pero cumpliendo el propósito de Dios para la vida de Sansón. Ciego, encadenado, siendo burlado. Pero cuando él quiso volver, hizo que él pudiera vencer a sus enemigos. ¿Qué hubiera pasado si en vez de dejar crecer ese fuego extraño de sus deseos, hubiera permitido que Dios tomara el control de su vida? No cambiemos emociones y entretenimiento por presencia de Dios. Ahora tenemos el fin de semana un campamento de chicos. Seguramente van a pasar un tiempo hermoso porque se han preparado actividades. ¿Quién no habrá ido a un campamento de jóvenes? De hecho, cuando yo era chico esperábamos todo el año para ir al campamento de jóvenes. Pero nuestra oración, y creo que la oración de los chicos es la misma, que no sea solamente un espacio de entretenimiento y emociones, que sea un lugar donde cada joven pueda encontrarse con el fuego del Espíritu de Dios, limpiando vidas, transformando vidas. Lo primero que produce el fuego de Dios en la iglesia es arrepentimiento. Trae a luz pecados ocultos. Queremos una iglesia encendida del fuego de Dios. No te preocupes por las apariencias, no sigas caminando. Si Dios te marca que tenés que trabajar algo en tu vida, que lo prioritario sea lo que tenés que trabajar. Hablamos que pasa en distintas áreas de nuestras vidas, pero también pasa en los ministerios. Muchas veces las cosas no funcionan, hay cosas que arreglar, pero seguimos caminando. Que este pueda ser un tiempo donde podamos restaurar los altares de nuestros corazones, para que podamos estar atentos a estos fuegos extraños que nos conducen a una muerte espiritual. Dios quiere encendernos. Dios quiere una iglesia poderosa, llena de su Espíritu Santo.
Juan el Bautista dijo ahí en Mateo 3, 11 y 12, yo bautizo, dice, con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y llevarle las sandalias. Y Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo y luego limpiar las zonas donde trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Señor, necesitamos que tu fuego arda en nuestros corazones. Necesitamos ser conscientes que necesitamos cuidar que el fuego no se apague, pero estar atentos a estos fuegos extraños que nos conducen lejos de Dios. Que este pueda ser un tiempo de restauración de altares, que sea un tiempo donde Dios trabaje en nuestros corazones y nos haga corazones sensibles al Espíritu Santo, dispuestos a poner nuestras vidas en el altar para que Dios queme lo que tenga que quemar. Mi oración en este tiempo es, Señor, no quiero seguir caminando de la misma manera que hasta ahora. Señor, enséñame, ayúdame a restaurar ese altar en mi vida para que cada día pueda ir a tu presencia y a la luz de tu Espíritu Santo pueda decir, Señor, quiero rendir esto que todavía lo domino yo. Señor, me falta amor. Señor, por ahí tengo un corazón indiferente. Señor, quizás tengo falta de perdón o de perdonar. Señor, me estoy prestando al chismerío. Señor, quiero menguar para que crezcas tú. Y muchas veces el fuego no es algo cómodo, porque el morir a mis deseos, el morir a lo que a mí me gusta, muchas veces es difícil y doloroso. Pero Él nos promete que Él en nosotros y al mando de nuestras vidas vamos a hacer la diferencia en los demás. No por mí, pero por Él. En Jesús está mi victoria. Porque Él venció, soy victorioso. En Él pongo mi esperanza y mi corazón. Señor Jesús, gracias porque sos un Dios que nos querés encender. Señor, y te pido que en este tiempo afines nuestros oídos, nuestro discernimiento espiritual, para poder escuchar las cosas que necesitamos dejar en el altar de nuestras vidas, Jesús. Sino esas cosas que necesitamos rendirnos delante de ti, sino para poder ser canales donde tu Espíritu Santo pueda fluir libremente. Señor, que este sea un tiempo donde te demos las llaves de cada rincón de nuestro corazón. Señor, que podamos rendir esos lugares que todavía no te hemos rendido, esos espacios de nuestra vida que todavía tenemos al control. Señor, queremos caminar en tus caminos. Señor, queremos estar donde tú estás. Señor, no me quiero soltar de tu mano.
porque sé que fuera de ti no soy nada.